Ok. ¿Qué tal todos? Bienvenidos a este canal llamado Liderazgo en Evolución por Karen Schmidt. Estoy muy contenta de tenerlos aquí, a todo este foro de compliance officers, demás gestores de riesgos y cualquier otra persona que esté interesado, perdón, en construir un liderazgo. Tengo mi primer invitado, él se llama Pedro Montoya. Es un es líder, yo diría que es líder de opinión en términos de compliance, es una referencia también en términos de compliance. Tengo el honor de estar aquí presente con Pedro. También tuve el honor de trabajar con él, tuve el honor de recibir grandes consejos y bueno, para mí siempre va a ser como una referencia en términos de liderazgo y por supuesto de compliance. Entonces, voy a hablar brevemente de quién es Pedro. Pedro ha sido Global Chief Compliance Officer en diferentes empresas transnacionales de gran renombre, como por ejemplo Ferrovial, Grupo Airbus, Aleática y muchas otras más. Obviamente me voy a quedar corta para hablar del currículum y de la trayectoria de Pedro. Él también es miembro de la junta directiva del Instituto de Oficiales de Cumplimiento. Actualmente es fundador y CEO de MH, Compliance and Risk Management, que se encargan principalmente de ayudar a construir y elevar el programa de compliance y de riesgos en las empresas. Obviamente también Pedro ha sido speaker y bueno, como ya lo mencioné, es líder de opinión y una gran referencia. Pedro, no sé cuántos años llevas en tu trayectoria profesional, me queda claro que muchísimos. Seguramente me ha faltado mucho que decir de ti y obviamente puedes tú tener el espacio también para hablar un poco más de quién eres. Pero para esto solamente quiero hacer la referencia y empezar a abrir este canal. La gente que me está escuchando, muchos de ellos me conocen, saben que tengo una visión disruptiva y muy diferente y siempre trato de que mis invitados y obviamente de mi parte, no hablar de los qués, sino hablar de los cómo, ¿no? Los qués, tenemos muchos conceptos, tenemos muchos, pero lo difícil es encontrar los qués y los porqués. Entonces, pues en este canal estoy muy comprometida a que encontremos entre todos los qués y los porqués y por eso tenemos en esta ocasión a Pedro y pues Pedro, vamos a empezar con las preguntas. No sé si quieres decir algo como algo introductorio. Agradecerte, Karen, la amabilidad de tu presentación, ¿eh? Y que, bueno, quien tuvo el honor de conocerte en mi etapa de aleática a caballo entre Madrid y Ciudad de México fui yo, que bueno, creo que nuestros caminos se cruzaron y tuviste la amabilidad de aceptar la propuesta de unirte al equipo, de dirigir la dirección de la función de compliance en México, en un sector difícil, en una empresa que tenía significativos riesgos y donde al final, como tuvimos ocasión de constatar, se pone siempre de manifiesto lo más importante es la calidad de las personas, ese compromiso personal que estuvo todo el tiempo en el que colaboramos. Muchas gracias, Pedro. Y bueno, yo tengo grandes referentes en mi vida y uno de ellos eres tú. Entonces, bueno, vamos a empezar, Pedro, con esto. Y como platicábamos hace un momento, yo que tengo tanta interacción con diferentes gestores de riesgos, no solamente compliance officers, sabemos que tenemos grandes problemas y nos va a dar para hablar muchísimo y espero que no sea la última vez que platicamos, pero ahorita en particular son los problemas con el tone from the top, ¿no? Los problemas con la alta dirección. Los compliance officers generalmente nos quejamos de lo mismo, de los mismos dolores. No nos hace caso la alta dirección, no nos apoya la alta dirección, nos ven como un mal necesario en la organización. En fin, una serie de cosas. Pero aquí, más allá de seguir victimizándonos como compliance officers y demás gestores de riesgos, hay que llegar a los cómo y a los porqués. Entonces, la primera pregunta que te quiero yo hacer es lo siguiente.
Desde tu perspectiva, ¿cómo crees que un oficial de cumplimiento tiene que abordar a la alta dirección y a los demás miembros, por ejemplo, gerentes, directores, en mandos medios? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo se tiene que aproximar el oficial de cumplimiento? Supongo que por hacerlo muy breve, con profesionalidad, con integridad profesional. ¿Eh? Ujú, Pero lo cierto es que la queja es consustancial al profesional comprometido, quizá también un poco más marcada en el caso de la función de compliance o de cumplimiento por ser una función relativamente nueva y ser menos familiar. Pero pienso que como síntoma es preferible la queja a la complacencia, de sentir que todo está hecho y que todo está bien. Pienso que esa ambición por hacer más cosas y por hacerlas mejor nos puede ayudar colectivamente, no solo al profesional de compliance, también a las empresas. ujú, Y por abordar más específicamente la pregunta que me haces, porque, bueno, ¿en qué consiste esa integridad profesional, verdad? Bueno, creo que la alta dirección debe sentirse partícipe, sino responsable, o como dicen en inglés, dueña de esta función y de estos riesgos. ujú, Ese sentimiento de propiedad, ese sentimiento de pertenencia será lo que lleve a un trabajo en equipo, a una mayor exigencia probablemente, pero también a una mayor satisfacción en la consecución de resultados. No debemos caer un poco en el tecnicismo, en el sentimiento de que nosotros somos los expertos que debemos explicar a otros, sean en una posición más o menos elevada en la organización, de qué se trata esto, el qué hay que hacer y por qué hay que hacerlo y el cómo hay que hacerlo, ujú, sino partir siempre de la base de que es una responsabilidad compartida y ujú. una responsabilidad que empieza con quien tiene la máxima responsabilidad precisamente en la organización. Así es. Fíjate, Pedro, que yo veo mucho con mis mentees y con la gente, con mis alumnos, lo siguiente. Hay como el compliance siempre tiene como la idea de tener que transmitir ciertos mensajes con algunos errores. Primero pensando que el otro entiende de compliance y asumimos que entiende, pero por otro lado explicar compliance como si fuéramos niños en el sentido de quitar la responsabilidad o dejar de hablar como adultos con el receptor, en este caso la alta dirección. Entonces, esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo un compliance officer? Porque aquí se trata de quitarnos de víctimas y como compliance officers hacernos responsables de que muchas veces si el programa no funciona, puede ser que también tengamos nosotros alguna responsabilidad, alguna culpa de que no lo hacemos funcionar. Entonces, ¿cómo podemos nosotros construir un argumento de peso, un argumento de valor que nos haga aproximarnos a la alta dirección? Y obviamente todo lo que tú estás diciendo, hacer que se haga. Me explico cómo debemos de construir de una manera adulta estos argumentos. Bueno, yo creo que has mencionado varias veces la palabra riesgo, y hay que partir efectivamente de una evaluación, de un diagnóstico y de una valoración de los riesgos, Ujú, cuya prevención, cuya gestión con- consiste o conforma el núcleo del programa de compliance y quizá la razón de ser. ¿Eh? ujú, Evidentemente, nos podemos elevar un poco y hablar de la ética de los negocios, hablar de la integridad en el sentido efectivamente de una ética colectiva de la organización y de cómo eso genera valor desde el punto de vista de la confianza en el mercado y por otras partes y por cualquier parte interesada, ¿no? Alrededor de la empresa. Estos dos mensajes hay que saber combinarlos porque si nos apoyamos solo en un discurso basado en la ética,
es útil indiscutiblemente para saber qué terreno pisamos, pero partiendo de la hipótesis de que nos encontramos ante personas que comparten nuestros valores y una empresa que quiere hacer las cosas bien y que Ujú, coincide en la necesidad de trabajar con ética, bueno, ese discurso es solo el principio y el ujú, fundamento, ¿verdad? ujú, Está bien, porque, insisto, incluso puede permitirnos detectar algunas lagunas que serían muy significativas, algunos cimientos de este edificio que estarían sobre arenas movedizas, ¿no? Pero inmediatamente hay que pasar a una evaluación de riesgos que sea lo más detallada posible. ujú, eh, Referirnos con carácter genérico al riesgo de incumplimiento, al riesgo de corrupción, bueno, pues puede resonar, ¿verdad?, en la alta dirección, especialmente en sectores más expuestos o empresas más expuestas a estos riesgos por las razones que sean. Pero pueden ser también un lugar común. Bien, yo ya sé que dirijo una empresa en este sector que tiene problemas de corrupción y que está más en mercados geográficos o sectores de actividad donde esto es endémico y lo que necesito saber, bueno, ¿y qué hago con esto? ujú. Exacto. Renuncio al riesgo, lo abandono Ujú, y por tanto abandono la actividad, porque con el riesgo viene evidentemente el rendimiento y en qué consiste gestionarlo. Entonces, ujú, entrar en esa conversación más detallada de qué se trata cuando hablamos de riesgos de incumplimiento, cuando hablamos de riesgos de corrupción, cuál es el papel de la red comercial, cuál es el papel de los terceros que pueden intervenir en la cadena de valor, ujú, cuáles son esas circunstancias en las que una actividad comercial que puede parecer normal, cotidiana, puede suponer un riesgo eventualmente grave. ¿Cómo identificarlo? ¿Cómo corregirlo? ¿Qué herramientas ujú, pueden ser útiles y adaptadas, por tanto, a ese riesgo más particular? Se me ocurre quizás como espontáneamente ujú, la fórmula más adecuada, ¿no? Combinar estos dos aspectos, un aspecto más conceptual de ujú. la ética de los negocios, pero inmediatamente contrapesado con el riesgo específico al que podemos, que podemos mitigar, ¿no? Mediante acciones concretas, efectivas y que funcionen, claro. Ok, lo que entiendo entre algunas cosas que estás diciendo es que tenemos que tener como oficial de cumplimiento un entendimiento del riesgo mucho más pulverizado que hablar de manera general de un riesgo que le atañe evidentemente a todas las personas. Entonces, esto me lleva a pensar que el oficial de cumplimiento tiene que profesionalizarse más en el sentido de estar preparados, ¿no?, para una conversación con la alta dirección donde explique de manera detallada el riesgo, las herramientas de control y, digamos, pienso yo que también los beneficios que puede dar, obviamente, el mitigar. O sea, el tema es pulverizar, ¿no? Para que se haga mucho más accesible el entendimiento a la alta dirección de dónde están parados. Absolutamente. Ok, entonces esto me lleva a preguntarte lo siguiente. ¿Cómo hacer de manera práctica que las cosas sucedan en una organización? ¿No? Salimos del discurso. ¿Qué tiene que hacer? Si tú le dijeras a un oficial de cumplimiento en sus primeros 30 días, ¿no?, en una organización, ¿qué tienes que hacer para que las cosas sucedan? No solamente se quede en un discurso, que las cosas sucedan, porque esto va también muy de la mano con liderazgo, que me va a llevar a las siguientes preguntas. Pero ¿qué tiene que hacer para que las cosas sucedan? Bueno, yo creo que hay que plantear las preguntas adecuadas Ujú, y con ello obtener el apoyo decidido, firme y sincero de la más alta dirección, ujú. de la Junta de Gobierno, Consejo de Administración, con la terminología de cada país, ¿no? Que incluso hablando todos español, pues tiene denominación diferente, pero ese órgano de administración, que además es responsable colectiva e individualmente de esto. Teniendo ese apoyo,
ya tenemos andado casi todo el camino para que las cosas funcionen. Ujú. Pero hay que conseguir ese apoyo en primer lugar y Exacto. para conseguirlo y para luego desplegar el poder delegado que nos viene otorgado por esa alta dirección, Ujú, es por lo que hablo de, o se me ocurre la idea de plantear las preguntas adecuadas. Eh, Porque creo que preguntando bien se puede llegar a un consenso acerca de la necesidad de tomar determinadas medidas frente a la alternativa que a veces tal vez se haga por ahorrar tiempo o por bueno, no tener otra alternativa, ¿no? Que consiste en decir, bueno, esto es lo que hacen los demás. ujú, Verá que las demás empresas comparables a la suya pues tienen un programa de compliance que tiene un código ético, que tiene una serie de herramientas de formación, que tiene una serie de herramientas de control de debida diligencia de terceros, etcétera, etcétera. Y por tanto usted no la tiene, los demás lo tienen. ujú, Vamos a ponerlo en práctica también aquí. ujú, Ese camino, que no es un camino de consenso, que no es un camino inclusivo, parte de conocimiento que tenemos y además un ejemplo que se puede obtener a día de hoy en otras empresas, ¿no? Que estén mejor equipadas. Puede funcionar, pero va a tener menos adhesión, tanto en el primer nivel, que es el primero que tiene que estar convencido, como más abajo. Por tanto, aunque sepamos cuál es la respuesta de a esas preguntas, no ahorremos el tiempo de preguntarlas. Preguntar consiste, por ejemplo, hablabas antes de los porqués. Preguntar los porqués es muy útil. ujú, ¿Por qué vendemos de esta determinada manera? ujú. Ok. Y entre la respuesta, pues vendemos con intermediarios porque no tenemos capacidad de formar un equipo interno en determinadas geografías, ¿no? En el extranjero. Bueno, ¿y por qué no lo tenemos? ¿Por qué es más eficaz esa alternativa frente a tomarnos el tiempo de formarlo? ¿De Ajá, acuerdo? ajá, Y así avanzando en una, dos, tres veces preguntar por qué, seguramente podemos empezar a tener un terreno común, ujú, tanto con alta dirección como luego con esa dirección intermedia que tiene que hacer que las cosas funcionen para que sea tarea, como decíamos antes, no aislada del compliance officer, sino ujú. responsabilidad de todos. Ok. Ahorita estoy apuntando alguna cosa interesante porque me lleva a preguntar lo siguiente, Pedro, y te lo digo desde una visión que puede ser ingenua de mi parte, inclusive confrontativa, inclusive disruptiva. Pero tú crees que en esto que estás platicando de las preguntas, ¿tú crees que sea correcto preguntarle a un director general, a un órgano de gobierno, por qué quieren tener un programa de compliance desde una postura madura? Porque sabemos que existen los programas de papel, ¿no? Entonces, posiblemente con lo que estamos hablando, yo se me ocurre confrontar a la alta dirección, ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? ¿Cuál es tu necesidad? Cuál es tu compromiso por un programa de compliance? ¿Por qué lo quieres? Es una muy buena observación porque efectivamente ese es un primer porqué que además ayuda al profesional a saber dónde se ha metido o se va a meter. Es Ujú, todavía mejor si la pregunta se realiza antes de comprometerse, ¿no? Con una organización. Efectivamente, es un primer porqué excelente. ¿Por ujú, qué quiere que yo venga a trabajar aquí? ¿Por qué quiere que pongamos o mejoremos si ya existe un programa de compliance? ujú, Esa respuesta es extraordinariamente útil porque efectivamente si el directivo, el consejero, el propietario de la empresa nos responde, pues mira, porque me han dicho que es obligatorio, no me queda otra, lo claro, hacen más. Bueno, pues sabemos cuál es el grado de compromiso en ese momento. claro. ¿Vamos a conseguir convencerle para que tenga un grado de compromiso mayor? Tal vez, ojalá, pero ya sabemos que tenemos esa tarea prioritaria antes que ninguna Sí, otra. Por el contrario, puede dar respuestas más maduras, ¿no? Como ujú, el que le preocupa efectivamente.
Para empezar, pues su propia ética personal, la ética de sus colaboradores, hacer las cosas bien. Bueno, esto es ideal. Puede haber respuestas intermedias, ¿no? Como que le preocupe el riesgo que asume personalmente, su patrimonio personal, la empresa que ha construido o que dirige, que bueno, también es otro punto de partida, a lo mejor no tan anclado en ese mensaje ético, pero sobre el que también se puede trabajar. Es un Ujú. excelente principio y yo creo que debe surgir, si no en la conversación inicial o previa a una colaboración, pues desde luego, por ejemplo, al establecer los objetivos. Claro, claro, claro. Sí, claro. Finalmente es también mi canal que se llama Liderazgo en Evolución, justamente es construir ese liderazgo como un oficial de cumplimiento y como otro gestor, ¿no? Porque también pasa lo mismo con los auditores y con algunas otras personas que sufren de lo mismo, justamente cómo aproximarse. Y yo creo que primero hay que partir, caray, ¿cuál es el compromiso realmente de la empresa, ¿no? Y de ahí partimos, ¿no? Ujú. Ahora con esto voy a pasar a la penúltima pregunta, que es la siguiente. Eh, Sabemos que el conocimiento técnico es necesario, ¿no? Sin embargo, desde mi perspectiva y desde tanto contacto que tengo yo con las personas, me parece que no es suficiente el conocimiento técnico, sino que se necesitan desarrollar diferentes habilidades de comunicación, de liderazgo y un grandísimo etcétera, ¿no? Para que realmente se puedan posicionar las personas en una empresa de una manera correcta, comprometida, con seguridad, con confianza y hacerse escuchar. Entonces, ¿qué necesitará justamente desarrollar el oficial de cumplimiento para ejercer la posición que debe de tener en en la empresa? Es una pregunta que nos ocupa, yo creo que a los profesionales Ujú, desde hace tiempo y que ujú, concretamente en la actualidad, pues asociaciones profesionales, bueno, la que yo represento en España, el Instituto Oficiales de Cumplimiento, que tiene además colaboración con entidades universitarias en varios países, incluido en México, nos ha llevado efectivamente al convencimiento de que no es suficiente una formación técnica acerca de los riesgos jurídicos, de las herramientas de control interno, de de otros sistemas de gestión que alrededor de la función de compliance, pues efectivamente es preferible conocer, ¿no? Discutiblemente todo eso es necesario. Eso lleva a que hay programas de formación hoy en día ambiciosos, con una parte jurídica, con una parte relativa a la organización de la empresa, al rol de la auditoría interna, de la detección financiera, cómo esas diferentes funciones deben encajar, ámbitos nuevos de sostenibilidad, cómo encajan también. Todas esas herramientas estrictamente técnicas son importantes, pero efectivamente lo que llaman en inglés los soft skills son igualmente importantes. En parte porque es una actividad relativamente solitaria frente a, pues no sé, la propia labor comercial, para la que hay que tener un gran respeto, pues bueno, cuando la empresa adquiere un determinado tamaño, no es una actividad que realice una sola persona, sino que hay un equipo. Puede haber una jefatura, pero hay, bueno, determinados profesionales que se ocupan, pues no sé, de la región norte, de la región sur, del mercado doméstico, el mercado internacional, gente más junior. Todo eso hace que haya un sentimiento de comunidad, ¿no? Y de cuáles son esas habilidades y de cómo se realiza la venta y de cómo posicionar sus prioridades también dentro de la empresa. Todo esto además con el tiempo, la transición de profesionales que van llegando al final de su carrera y entran otros más jóvenes, todo es más maduro, ujú, es más exigente para funciones que son todavía, insisto, razonablemente nuevas. Conviene que nos apoyemos también de nuevo en movimientos asociativos, que cada vez hay más, incluso de carácter internacional, para compartir esas inquietudes, ujú. ¿eh?
decir, oye, ¿por qué me encuentro frustrado o frustrada aquí? ¿Por qué tengo este problema? ¿Cómo lo habéis resuelto en otro lugar? Eso yo creo que es muy útil. Ujú, Y finalmente, sobre eso, construir y también formarse en habilidades de comunicación, habilidades de negociación, habilidades en definitiva de liderazgo entendido, pues como yo creo que se entiende actualmente, como un liderazgo que sea de nuevo más inclusivo, que arrastre a los equipos y que no sea tan, tan directivo, ¿verdad? Como era en épocas pasadas. De ujú, forma tal que sí, yo creo que hay que hablar de liderazgo también en una función que no es responsable de la cuenta de resultados de la empresa, ujú. pero que debe liderar un aspecto importante que consiste en cómo hacer las cosas en esa empresa para ser rentables, pero a ser rentables de manera correcta. Es todo un reto. Yo sé que tú estás muy comprometida en ese campo y es un acierto. Muchas gracias. Sí, la verdad es que sí, sí, es un gran compromiso y te puedo decir que el 100% de los mentees que me buscan están en emociones relacionadas con la tristeza, con la frustración, con la desesperanza, con el cansancio. Y bueno, mi labor es acompañarlos y mostrar todo esto que estamos platicando, cómo ponerlo en acción. Esto me lleva a la última pregunta que va un poquito separado, ¿no? Pero muy relacionado. Y es, digamos que es una pregunta eh, como un consejo, posiblemente, que se puede convertir en un consejo. ¿Cómo mantener relaciones políticamente correctas en una empresa desde la óptica de un oficial de cumplimiento? Políticamente correctas, con el auditor, con de ventas, con políticamente correctas, que no nos gane la emoción, el enojo, la frustración, cómo mantener, que haga un balance de vida, ¿no? Claro. Ujú, Bueno, pues mira, yo creo que la clave, en eso estoy absolutamente convencido, creo que me ha ayudado en situaciones difíciles, eh, es la confianza. Confianza en uno mismo y la confianza en los demás. ujú, La confianza en uno mismo, el estar convencido de que la tarea que uno realiza es adecuada, necesaria, y aporta valor. ujú. Con humildad, pero con confianza en uno mismo, en lo que uno hace, la capacitación que tiene, Un buen consejo. su gran compromiso. Ujú, Pero también, igualmente importante, y que a veces nos olvidamos, confianza en los demás. ujú, Confianza en ese directivo que parece difícil, que no te da los recursos que necesitas, en ese directivo que bloquea las soluciones que propones, ese directivo que no entiende y casi se burla del papel que juega, ¿no? El compliance officer. ujú. No verle como un antagonista. Yo recuerdo esto, el lenguaje incluso es muy expresivo y yo en las diferentes empresas en las que he estado siempre he procurado oír de personas de mi equipo, en algunas ocasiones han sido equipos grandes de compliance. eh, bueno, es que negocio dice, no, no, el momento que digamos negocio dice, estamos estableciendo un antagonismo entre nosotros y ellos. ¿Mm? Ujú. Somos un equipo y construir una relación de confianza es absolutamente clave para que Sí, podamos realizar el trabajo de forma eficaz y también, efectivamente, para preservar sí, luego también una cierta seguridad psicológica que es sí, importante para el profesional. sí. Sí, me quedo con esto que dices lo tomo de manera personal. eh, y te lo agradezco, ojalá que a la gente le funcione, porque muchas veces dudamos, nos hacen dudar, ¿no? Los cuestionamientos. El oficial de cumplimiento tiene un peso que muchas veces quedamos en duda, pero con esta confianza de la que tú hablas, en el sentido de estamos dando las recomendaciones para las mejores prácticas, ¿no? Creo que eso construye o reconstruye la idea de por qué estamos en la empresa y por qué nos dedicamos a lo que nos dedicamos. Y sí, la verdad, Pedro, la gente que me sigue, que me escucha, siempre sabe que estoy justo poniendo en duda
todos los conceptos, porque trabajar en equipo es absolutamente complicado, ¿no? Porque hay un discurso, pero es complicado trabajar en equipo, es complicado confiar, ¿no? Es complicado mantener relaciones sanas y muchas veces los damos como por hecho, pero cuando lo analizamos detenidamente, como en las conversaciones que tenemos, es cuando, cuando por lo menos yo llego a las conclusiones, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo me construyo a partir de mí misma ese liderazgo? ¿Cómo puedo alcanzar los objetivos? ¿Cómo puedo satisfacer a las partes? Obviamente en cumplimiento. Y caray, es aquí cuando se complica en realidad el comportamiento tanto de manera personal como en función también de los demás. Entonces, todo esto que nos dices, yo te lo agradezco. Me encantaría saber si tienes una última conclusión, un consejo, lo que tú quieras añadir a toda esta plática, que sea realmente pensando en cómo ayudar a las personas para posicionarse. Animarte en este camino, ¿verdad? De ayudar a los demás que has emprendido y animar a las personas que han escogido, por las circunstancias que sean, dedicarse a compliance. Porque creo que merece la pena, ¿no? Y de la mano de ese mensaje de confianza, un mensaje de respeto, porque yo creo que la confianza en uno mismo y la confianza en los demás se traduce en el respeto hacia uno mismo y en el Ujú, respeto hacia los demás. Y esto no está reñido con tener que afrontar situaciones muy difíciles, situaciones que pueden conllevar, por supuesto, responsabilidad, sanciones graves, ujú, pero esto no impide mantener el respeto por las personas que están involucradas en una determinada conducta. ¿Verdad? Ni ujú, traiciona la confianza que debemos tener en las demás, ¿no? No ujú, perdemos la confianza en nuestros semejantes porque se hayan producido ujú. en un momento dado, pues errores, aunque sean errores significativos y graves. Lo que hay que hacer es afrontarlo, corregirlo y mejorarlo. Y en eso consiste fundamentalmente nuestro trabajo. Perfecto. Pedro, pues una gran enseñanza y en México se dice que se pongan el saco las personas que posiblemente están en esta situación, pero la idea es justamente ayudar a construir, reconstruirnos y pues ir adelante en la batalla, ¿no? Bueno, Pedro, pues te agradezco Eso. muchísimo. Yo Gracias a ti. les recuerdo a la gente que está escuchando esto, yo soy Karen Schmidt, soy mentora en compliance y liderazgo empresarial y estoy para ayudar a las personas y a los equipos también de las empresas para alcanzar pues el posicionamiento que las personas desean. Me despido y nos vemos en la siguiente sesión. Eso.